Bueno, vamos a ver entonces el funcionamiento del osciloscopio. El osciloscopio es un instrumento de medida que se utiliza precisamente para visualizar el comportamiento de señales de voltaje en circuitos donde éste varía con el tiempo, principalmente señales periódicas, como las de tipo sinusoidal, por ejemplo. Entonces, un osciloscopio básicamente tiene una apariencia que por lo general es esta. O sea, noten que parece un televisor pequeño, tiene una pantalla y una serie de botones para controlar las acciones que presenta, para las diferentes operaciones que hace. Dependiendo del fabricante, los botones cambian, pero hay algunos elementos que se mantienen en todos los osciloscopios. Este es un osciloscopio digital. Lo primero es que tenga su cable de potencia. El cable de potencia es un cable que se parece al de cualquier computador. Entonces noten que en uno de los extremos el cable tiene un conector hembra, que ustedes pueden ver ahí. Entonces el conector hembra, y el otro extremo es un conector macho común y corriente como el que se ve en cualquier dispositivo. Entonces ustedes lo tienen acá, miren. Esto es lo que va conectado. Ahora noten que tiene un polo a tierra. Este polo a tierra es el que se utiliza como tierra o común de este circuito, es decir, por defecto una de las terminales va a ir conectada automáticamente al polo a tierra. Entonces, este tipo de cable tiene que ir en una conexión que incluya el polo a tierra, o si no, habría que cortarlo, no es recomendable, ¿no? Este extremo es el que se conecta al aparato, este extremo se conecta al aparato. Entonces, bueno, yo lo conecto aquí, en los terminales que tenemos acá, en la mesa de trabajo. Y este extremo entonces, que es el extremo hembra, lo conectamos aquí, en esta zona. Ustedes pueden ver, en esta zona tenemos nosotros la conexión. Simplemente asegúrense, simplemente es fácil. Simplemente es hacer coincidir este conector de tal forma que coincida con la forma en que está conectado. No hay sino una forma de hacerlo, o sea, no hay posibilidad de error, ya que solo entra en la forma correcta. Listo. En la parte de arriba, en la parte superior, tiene el botón de encendido. Este modelo en particular, todos los osciloscopios deben tener un botón de encendido o un pulsador de encendido o una palanca con la cual se enciende. Este modelo lo tiene en esta parte, entonces para encenderlo, ya conectado, basta simplemente con mover ese interruptor. Y esperamos unos segundos para que se inicie. Ahí está la pantalla de inicio. Entonces, una vez que está ya abierta esta pantalla de inicio, ya podemos conectar las puntas. Un osciloscopio, para que mida, necesita conectarse a los elementos que va a medir a través de unas sondas especiales, no es cualquier punta. Y difiere mucho de las puntas que se usan con los multímetros. Entonces, aquí está el tipo de punta que se usa. Uno de los extremos parece una jeringa. De hecho, como cualquier punta para aparato de medida de voltaje, tiene dos puntos de conexión. Este que está aquí es el que es la toma tierra o el común de la medida. Al fin y al cabo estamos midiendo un voltaje, solo que es un voltaje que varía con el tiempo, mientras que esta es la punta activa para medición, para medir entonces el voltaje en un determinado punto del circuito. Tiene un mecanismo retráctil que libera un gancho que se sujeta al elemento que va a medir. Entonces ustedes pueden ver ahí que es retráctil. La conexión del otro extremo, que es la que se conecta al osciloscopio, es una conexión que se llama de tipo BNC. Esa conexión BNC, que en este extremo es hembra, notan ustedes que tiene unas muescas en el elemento cobertor exterior, es decir, en la cobertura metálica exterior, tiene unas muescas que coinciden, ¿cierto?, que son correspondientes a las muescas que presentan estos conectores acá. Noten, por ejemplo, que aquí tienen unas lenguas metálicas, ustedes pueden verlo. Esas lenguas metálicas coinciden precisamente con el conector que ustedes ven acá, con las dos muescas que se tienen. Para conectarlo, lo único que hay que hacer es asegurarse que esto coincide perfectamente, es decir, que estas dos muescas que están acá coincidan con las orejas metálicas que vienen aquí. Se introduce, entonces debe sentirse obviamente la entrada y luego se gira en este sentido. Entonces se siente, es decir, ahí
Es una sensación suave, pero lo suficientemente definida para entenderla. Entonces, ahí ya conectamos la punta del canal. Bueno, ahí tenemos entonces la forma de conectar las puntas. La otra punta, que es la que va con el canal 2, que está marcado aquí, canal 2, entonces es del mismo tipo. Tiene exactamente el mismo tipo en uno y en otro extremo. La diferencia es que aquí tiene una argolla plástica de un color distinto para que uno pueda diferenciar cuál corresponde a cuál, ¿no es cierto? Es decir, uno sabe que este está conectado al canal 2 y que por ende esta punta corresponde a la medición que se hace en canal 2. Eso es para evitar las confusiones cuando se enredan los cables, ¿no? Entonces hacemos exactamente lo mismo, hacemos coincidir las muescas metálicas en el conector hembra con las orejas metálicas del conector macho en el panel frontal, insertamos, giramos y ahí queda asegurado. Entonces ya están las dos puntas. Entonces démonos cuenta que este color azul quedó conectado en el canal 1 y este queda conectado en el canal 2. Perdón, no lo conecté en el canal 2, ahí fue un error mío. Es acá, este es el canal 2. Ahora sí. Listo, ahí ya quedó. Ahora sí corresponde. Listo, ahora sí lo conectamos como es, de manera propia. El manual de operación se puede descargar de internet. Básense ustedes simplemente en la referencia que tiene en la parte superior. Entonces ustedes pueden ver aquí que aquí en la parte superior dice claramente Entonces pueden ver ahí la lectura, es bastante clara y que dice perfectamente, es la referencia del osciloscopio. El osciloscopio es un Unity UTD 2025 y aquí están las referencias del osciloscopio. Simplemente es buscar en internet las correspondencias y lo que encuentro me da lo siguiente. Aquí he descargado el manual, lo estoy viendo en la pantalla, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una forma el dibujo está mejor indicado y es más claro respecto a los elementos que componen. Si hacemos un acercamiento, pues lo vemos aún mejor. Entonces, obviamente esta zona de acá es la pantalla, esto de acá es la referencia, en este caso, aquí se está dando un ejemplo particular de una serie 2102E, pero esto se ajusta a cualquiera de los osciloscopios de la serie 2000 a 3000, incluido el 2025C, que es el osciloscopio que nos da. Y en efecto tiene la misma distribución, es decir, aquí tiene una serie de botones, tiene 5 botones de función que están aquí al lado, entonces ustedes miremos acá, que corresponde a estos 5 botones. Ustedes ven aquí los botones F1, F2, F3, F5. Son estos que ustedes ven acá, la pantalla. Aquí hay un indicativo claro. Cada vez que aquí aparece una función en la pantalla, entonces para esa función está activa esta tecla. Con esta tecla uno puede cambiar las opciones con las que se presenta la pantalla. Cada una de las que se presenta aquí. Bueno, continuando entonces. Aquí estamos. Entonces ya tenemos acá, por ejemplo, los 5 botones de función. Aquí tenemos un conector para interfase USB. Es el que se ve acá, este de acá. Es un cable, también viene incluido el cable en la caja que tiene el osciloscopio. Podemos ver también los conectores, las terminales a las que conectamos las puntas del osciloscopio. Una tercera punta, en este caso, es un terminal de conexión BNC macho para una entrada de disparo exterior. Aquí tiene los botones en la parte superior, el de selección, el de coarse, que significa grueso, esa es la traducción literal, grueso, measure, que significa medida, para mover el cursor, para adquisición de datos, para manejar la pantalla, almacenamiento, utilidades. Estos son los botones de control. Miremos aquí, por ejemplo, que esta perilla es la de controlador, es decir, perilla de control multipropósito, menú común, todo esto que está aquí, los controles de operación. Más abajo tenemos, como pueden ver, acá tenemos las perillas que manejan la posición vertical,
la posición horizontal, ya que la imagen que aparece en la pantalla se puede desplazar de derecha a izquierda con este botón, de derecha a izquierda con el botón, con esta perilla. Con esta la podemos mover hacia arriba o hacia abajo. Aquí podemos controlar la escala con que se visualiza la onda en cuanto a amplitud, es decir, la escala vertical que nos permite medir voltaje. Este nos sirve para la escala horizontal que permite medir el tiempo de duración de la señal, el intervalo de tiempo que ocupa. Estos son para controlar los niveles de disparo, para control horizontal o vertical. Entonces aquí tenemos diferentes opciones para manejar en general otras referencias. Aquí tenemos la señal de prueba, que es a donde uno utiliza una señal que viene internamente ya configurada en el osciloscopio, que se puede utilizar para calibrar la punta. Ese es el objetivo básico. Entonces, pasemos ahora a mirar estos controles. Pues aquí se ve un poco borroso, la calidad de la cámara no es la mejor, pero es la que me da. Eso es la verdad, no pude conseguir una mejor toma. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ver, los botones están aquí explicados. Este que les mostraba al final, aquí es donde se toma la señal de referencia, una señal para calibración interna, que tiene unas características muy bien definidas y que se utilizan para calibrar las puntas, para asegurarse que la señal sí está dando lo que debe dar. Bueno, vamos a ver entonces algunas referencias iniciales para comenzar. Bueno, en primer lugar vamos a seguir con el manual. En la revisión del manual nos damos cuenta, por ejemplo, que lo primero que proponen es una revisión, un entendimiento elemental de lo que es el sistema vertical. Aquí está indicado. Entonces, en la figura corresponde precisamente a estos botones que ustedes ven acá. Entonces, si nos acercamos lo suficiente, aquí está. Entonces, en este caso, como la señal está entrando solamente por canal 1, está encendido este canal, ¿no? Uno puede dar la orden de que se apague. Aquí. Listo, para que ustedes puedan ver entonces lo que aparece acá. Tal cual como está en la figura, mire, aquí está la palabra vertical, con esto se controla la posición. Si miramos el manual, entonces noten ustedes acá cómo está debidamente formado. Bueno. Continuando entonces con el otro, aquí ya podemos verlo con más definición. Entonces nos damos cuenta que son los 4 botones verticales que incluyen canal 1, canal 2. Esto es para seleccionar el canal o lo que se ve en pantalla, la señal que se ve en pantalla, las operaciones matemáticas que se pueden hacer y la línea de referencia en dado caso que uno necesite calibrar. Hay un botón para apagado y un botón para fijar a 0. Esta perilla que está acá nos permite ajustar la escala con que se visualice en sentido vertical. La escala vertical mide voltaje, el valor en voltios corresponde a unidades de voltaje. La escala horizontal mide unidades de tiempo. Entonces, en este caso, depende cómo nosotros estamos trabajando es con esta opción, ¿no? Por ejemplo, hay otra opción que lo trae de esta forma, pero ese no es el que nos corresponde. Para nosotros, el que está trabajando es este, ¿no? Ese es el área de control. Bueno, miremos entonces otras opciones. Bueno. Como pueden ver, también hay un control horizontal. Vamos a seguir el manual para entender cómo funciona. El área horizontal tiene 3 botones principales. Ustedes pueden ver acá también. Tiene la perilla de control de posición. Esta es la sección horizontal que ustedes pueden ver. Entonces, acá arriba esta es la perilla de manejo de posición horizontal. Aquí tenemos el menú asociado a las mediciones de posición horizontal. Y aquí tenemos la perilla para mover la escala temporal. Lo que dice es sec_div, o sea, segundos por división. Es lo que dice aquí abajo. Veamos entonces un ejercicio previo para entender su funcionamiento. En primer lugar, entonces, ya una vez hemos conectado las puntas, voy a tomar el canal 1, la punta que corresponde al canal 1, y van a ver ustedes que esta punta tiene aquí una especie de interruptor. Entonces, en este extremo del interruptor, ahí dice por 1, ¿sí? Esa es una X1, parece un X1, pero en realidad es por 1. Y aquí abajo tenemos un por 10. Esto lo que hace es atenuar la señal en caso de que sea muy grande. Cuando medimos voltajes que superan los 20 voltios,
o de los 50 para arriba, que el osciloscopio tiene una capacidad máxima de visualización, nos permite reducir la señal para poder medirla de manera proporcional, haciendo una escala. Entonces, por ejemplo, cuando está en por 1 significa que la señal como se toma aquí, tal cual como llega, de la magnitud que llega, así entra al respectivo canal. Cuando yo pongo este atenuador en la posición por 10 acá, entonces la señal que entra aquí por esta punta principal llega a este punto o a esta entrada, la terminal del panel frontal, reducida 10 veces de su valor real. Eso para poder hacer medidas cuando son voltajes muy grandes, ¿no? Entonces, dependiendo las necesidades, nosotros podemos mover esta punta al valor deseado. Entonces, por ejemplo, lo habitual es dejarlo en por 1 si yo voy a trabajar con señales pequeñas. Entonces, como les decía, como se trata de medir voltajes, solo que son voltajes que cambian con el tiempo, vamos entonces a utilizar la señal que tiene internamente el osciloscopio para calibración. Vamos a acercarnos un poco a ver si ustedes alcanzan a ver qué es. Entonces, miren ustedes esta señal que está aquí, ahí dice ProbComp, significa punta de comprobación, la cual me da una señal rectangular con una amplitud de 3 voltios y una frecuencia de 1 kHz. Noten que aquí hay dos agarraderas metálicas, es decir, aquí tenemos dos agarraderas metálicas. Esta agarradera de acá es la que origina la señal y esta de acá es la tierra. Ahora, el osciloscopio lo tiene indicado a través de este panel, o sea, aquí lo vemos perfectamente, por lo que ahí no hay lugar a dudas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es conectar el osciloscopio de tal manera que la tierra va a ir conectada a su respectiva terminal, aunque se puede dejar, porque internamente la conexión ya viene unida a través del cable apantallado, la tierra del panel, del aparato interno ya está conectada aquí, por lo que a veces es innecesario hacer esto, pero se puede hacer si gustan, o sea, pueden conectar aquí. Que esté conectado o no, no tiene nada. Y la otra punta la dejamos para la señal que me interesa, la señal activa. Entonces, en este caso estamos midiendo el canal 1. Entonces, ¿cómo sé que es el canal 1? Por los colores de las argollas que hay en los extremos. Dense en cuenta que este que está en el canal 1 es de color azul esta argolla, mientras que este extremo es también azul. El extremo que está conectando aquí es azul. Ustedes pueden ver azul claro y está conectando allá. Entonces, cuando enciendo el respectivo canal, entonces estoy viendo la señal. Entonces ustedes ven que aquí ya aparece en pantalla la señal. Ahí está, para que ustedes lo vean mejor. Bueno, trato de acomodar la pantalla lo mejor que puedo. Ustedes pueden ver ahí, ya vemos una onda cuadrada, en efecto aparece en pantalla una onda cuadrada. Entonces podemos hacer o tomar las medidas que sean necesarias. Entonces, una forma sencilla es aquí en el panel frontal buscar el botón que dice auto. Aquí arriba está corriendo, el botón que está encendido dice que está haciendo la medida, dice run stop. Es el indicador de que en ese momento está tomando la señal y le está mostrando en tiempo real sus valores reales. Uno puede detener, hacer como un congelamiento de la figura que se tome y desconectar la señal, pero queda guardada esa imagen. Entonces aquí, por ejemplo, simplemente le damos aquí al botón auto, acá. Empieza a ver unos sonidos porque internamente empieza a calcular. Dense cuenta ustedes que en efecto aparece acá una señal. Él está mostrando ustedes pueden ver que se encienden los dos botones que corresponden a canal 1 y canal 2 porque se están visualizando en pantalla los dos. Utilizando los colores que aparecen son indicativos de qué señal está en pantalla. Entonces, el canal, creo que es el que aparece aquí en color como azul, como color aguamarina o turquesa, no sé. Es una modalidad de azul. Y este de aquí abajo es la onda que tenemos a la entrada, a la onda que tenemos en el canal 2. Es una onda, pues como está al aire, es un voltaje inestable que corresponde a ruido eléctrico. De tal forma que cada señal se ajusta en la amplitud que es requerido. Entonces, por ejemplo, esta señal que es ruidosa yo puedo apagarla. Lo único que tengo que hacer es desconectar, oprimir acá y aquí off.
¿sí? Entonces primero debo oprimir el canal, oprimo la señal off y ustedes ven que ya la pantalla solo aparece la primera. Listo. De las cosas que aparecen cuando vemos en el canal 1 es los diferentes acoples que existen. El acople DC es el acople que me permite ver tal cual la señal de su manera original con sus niveles de corriente continua. Aquí vemos que el voltaje por división está grueso, eso se llama así, grueso, es decir, el ajuste no es tan fino, y vemos que la punta está configurada para entender que lo que llega, ¿esto qué ocurre? ¿Para qué se utiliza este 10X? Este valor que está acá debe coincidir con la posición que tiene la punta, es decir, permítame desconecto un poco acá, veamos, por eso dejó de existir la señal porque desconecté. Recuerden, aquí está un indicador que dice por 1 o por 10. Yo aquí lo tengo en por 1. Si está en la posición por 1, aquí debe también tener ese mismo valor. Es decir, 1x, que aquí sería por 1. Si estuvieran por 10, yo tendría que mover esto acá, ¿no? Entonces en este caso sería por 10, como ustedes pueden ver ahí. No sé si se alcance a ver. Dice por 10. ¿Sí? Por 10. Bueno, listo. Voy a llevarla a la posición por 1, ya que no vamos a medir grandes valores de voltaje. Vamos a medir voltajes más bien pequeños. Una vez hecho esto, entonces vuelvo a conectar la punta a la terminal de prueba del panel frontal. Vuelve a aparecer allá la señal, como pueden verla. Ahora lo que tengo que hacer para que sea coincidente el por 1 en la posición física de la punta de prueba es mover aquí el botón respectivo. Aquí hay unas líneas guías que me muestran que aquí se puede cambiar la opción. Y muevo, aquí está por 100, por 1000, por 1. Ahí. Pulso las opciones hasta que me aparezca la propiedad, que en este caso es por 1. Listo. Si uno quiere puede invertir la señal, o sea, invierte la fase. Lo que es positivo se vuelve negativo, lo que es negativo se vuelve positivo. Puede no estar activo, ¿cierto? En este caso está, ahora sí, abierto. Pero en realidad no veo ningún cambio. Entonces no hay nada necesario acá. Para que aparezcan estas opciones basta con mantener oprimido el canal por el tiempo que sea necesario, hasta que ustedes ven aparecer esto en pantalla. ¿Sí? Yo digo, quiero desaparecer ese cursor. Esas señales no desaparecen. Ahí está. Bueno, esto ya es para otras funciones, no nos adelantemos, volvamos otra vez a lo que nos interesa. Estos valores que están aquí son valores de medición que aparecen cuando uno mueve la perilla cursor, es decir, cuando activa este botón de cursor, lo pulsa, aparecen acá. Ahí aparecen las medidas, en este caso, y uno puede ajustar el tipo de medida. Listo, lo voy a cerrar para que no aparezca ahí. Listo. Ahí en la posición close desaparece, ya podemos ver la señal limpia. A ver, debido a la resolución de la pantalla, tal vez, no sé si puedan ver que la pantalla está dividida en cuadrículas. Entonces, hay dos ejes principales que ustedes pueden ver, vertical y horizontal, donde en el eje vertical, cada cuadrícula, la distancia entre cada cuadrícula representa un valor en voltios, mientras que en el sentido horizontal, cada cuadrícula representa un valor en tiempo. Esa escala está indicada en la parte de abajo, para cada canal. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que para el canal 1, en el canal 1 nos dice que la escala en azul es 2 voltios. O sea, cada cuadrito que ustedes ven acá representa 2 voltios. Mientras que el tiempo, que sí es el mismo para todos, se señala aquí, cada cuadrito representa 500 microsegundos. 500 microsegundos. Bueno. Entonces, las líneas punteadas, los cuadritos nos ayudan a ubicarlos visualmente para ver. Entonces, lo primero que haríamos sería ver cómo precisamente podemos acomodar la onda para hacer una mejor medición. Entonces, procedemos ahora, aquí con los controles de posición,
Esta perilla me va a permitir manipular la posición de la señal. A ver, voy a mover la perilla de acá y van a ver ustedes qué pasa. Noten ustedes que si mueven este sentido, viéndolo de frente en sentido horario, baja la señal, en sentido antihorario, sube la señal. Llevémoslo a través de estas flechas indicadoras. Estas flechas de acá son las indicadoras, ahí dice canal 1 y el color me indica. Eso es para que no me pierda, ¿no? Los colores son para que haya claridad respecto a qué es cada señal o a quién representa cada señal. Entonces ahí, por ejemplo, la voy a llevar, que esta referencia, que esta es la referencia 0, significa que ahí están los 0 voltios. Voy a hacerla coincidir con el eje horizontal principal, ¿no? Entonces voy a girar, ustedes ya vieron cómo, simplemente quiero que vean cómo va a ser. Ahí está. Creo que esa es la señal 0. Ahí está más o menos posicionada. Dense cuenta que coincide. Entonces, en esta escala ustedes pueden ver, por ejemplo, que la señal de abajo, o sea, el borde inferior o el borde inferior, sí. El borde inferior está en la posición 0. El borde superior está más o menos a mitad de camino entre cuadros, o sea, más o menos 1.5 cuadros. 1.5 cuadros. Entonces yo puedo decir que el voltaje entre este punto y este es 1.5, el número de cuadros multiplicado por la escala a la que esté el respectivo canal, en este caso por 2 voltios. Entonces, para sacar la medida, haríamos lo siguiente. Entonces, recuerden, la fórmula es sencilla. El voltaje medido es igual a el número de cuadros, vamos a llamar número de cuadros verticales, NB, número de cuadros verticales, multiplicado por la escala vertical, vamos a llamarla EB. Entonces, lo que vemos en pantalla, el número, en este caso de cuadros, era 1,5 o 1.5 desde la posición 0, y la escala vertical del canal que estamos midiendo es de 2 voltios por cuadro, o 2 voltios por división. Cuando hacemos esa multiplicación, ¿cierto? Nos da 1.5 por 2. Vamos a hacerlo con todo y unidades para que haya un entendimiento. 1.5 divisiones, ¿cierto? Divisiones verticales, multiplicado por la escala, que es 2 voltios por división. División con división se va, y 1.5 por 2 me da 3 voltios. Quiere decir que la señal tiene 3 voltios desde la parte más baja hasta la parte más alta, como en efecto ya lo comprobamos. Bueno, espero que haya claridad a ese respecto para poder trabajar. Vamos a continuar entonces con las mediciones que podemos hacer. Bueno, resulta que si la escala me parece demasiado baja, yo puedo ir acá y mejorar la escala, es decir, para tener mayor amplitud de medida. Es como cuando uno mira algo en un microscopio. Si usted ve, si un bacteriólogo quiere ver el tamaño de una bacteria en un microscopio, lo que tiene que hacer es cambiar la escala al valor más adecuado para hacer la medición lo más preciso posible. No demasiado grande para que se salga de la pantalla, ni tan pequeña para que pueda perder precisión. Es exactamente lo mismo. Entonces van a ver ustedes, cuando yo muevo este botón de escala aquí, miren lo que pasa. ¿Se dan cuenta? Inmediatamente la amplitud de la onda en el sentido vertical parece cambiar. A ver, lo que está ocurriendo acá no es que estemos cambiando la onda sigue siendo la misma, o sea, sigue teniendo la misma amplitud en voltios. Lo que ocurre es que estamos haciendo un zoom a la medición vertical para poder medir mayor cantidad de cuadros y así dar una medición más exacta. Entonces, acerquémonos a la pantalla. Ustedes pueden ver acá que cambiaron las cosas. Entonces, aquí, noten ustedes que aquí la escala cambió. Observen que en la parte de abajo aparece un voltio, o sea que por el canal 1, que es lo que quiere decir acá, canal 1, un voltio, y entonces podemos ver que aquí hay, si ustedes se fijan bien, aquí tenemos desde la parte baja hacia arriba, ahí tal vez más fácil medir, ¿cierto?
Entonces ustedes ven que aquí tenemos desde la parte más baja, 1, 2, 3 cuadros. ¿Cuál es el valor del voltaje si aplicamos la misma fórmula? Entonces, número de cuadros o divisiones verticales, 3. Multiplicado por la escala es lo que aparece aquí, 1 voltio. Entonces, los voltios desde el punto más bajo, desde el nivel inferior hasta el nivel superior, son 3 por 1. Nos vuelve a dar 3 voltios. Es decir, en dos escalas distintas, aunque el tamaño pareció cambiar, cuando uno hace la multiplicación, la fórmula NB por EB, entonces nos da el mismo valor. Es decir, cambiamos la escala para visualizar mejor. De tal forma que a medida que uno mueve la escala, entonces miremos cómo cambia acá. Observen cómo hay un cambio. Fíjense aquí, qué pasa acá y qué pasa con la onda cuando yo modifico en el sentido antihorario. La escala aumenta, es decir, yo veo más grande la onda, de la misma forma que en un microscopio cuando se cambian los aumentos, parece más grande el elemento que se mira, pero en la realidad sabemos que no, solamente estamos cambiando es el zoom con el que estamos viendo. Aquí ya se sale, ¿no? Porque aquí lo que nos da es que 500 milivoltios por división. Para que nos diera los 3 voltios que tiene que tener esa onda, ya necesitamos tener 6 cuadros. Aquí se nos pasa. O sea, ya queda por fuera. Entonces, esa escala no me sirve a no ser que yo mueva este posicionamiento para poder ver toda la onda. Y así usar más cuadros para medir. Pero miren lo mismo que pasa. Aquí volvemos a tener algo interesante. Miren ustedes, vuelve y ocurre que en este caso mido 1 desde el punto de referencia 0, que sería acá. Este sería el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 subdivisiones. Entonces, NV es igual a 6, número de cuadros verticales. Por la escala que es 500 milivoltios, entonces usted multiplica 6 por 500 milis, le va a dar 3000 mili. 3000 milivoltios son iguales a 3 voltios. Entonces note que con 3 escalas distintas obtengo la misma respuesta, siempre que la onda no cambie. Es decir, si los parámetros de la onda no varían físicamente, yo puedo ampliar la escala para hacer la medición lo más precisa posible, ¿no? Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la medición con la escala horizontal. Entonces acomodemos el osciloscopio para que podamos ver todo. Listo. Ahora nos vamos a concentrar aquí en la medición de posición horizontal. Para cualquiera de los dos canales la posición horizontal es la misma. Entonces, en las medidas anteriores vimos que la amplitud de la onda desde el punto más bajo hasta el punto más alto era 3 voltios en cualquiera de las escalas que medíamos. Aprendimos a utilizar el botón de posición para acomodar la onda y poder visualizar la mayor cantidad de detalles, sin que cambiáramos el valor de la onda. Lo único que estamos cambiando es el aumento con que la estamos viendo. Ahora nos falta hacer la medición de tiempo, es decir, cuál es el periodo de la onda, cómo es que cambia en el tiempo, cuánto dura la onda en estado de 3 voltios y cuánto dura en 0 voltios, porque aquí el nivel es 0. Ya que esta flecha así lo indica, este es el nivel 0 para ese canal. Bueno, entonces, si voy aquí a esta perilla, recordemos que es la perilla de escala vertical, aquí es de escala horizontal, perdón. Ustedes pueden ver aquí los botones, entonces está la posición, esto me permite desplazar la onda hacia derecha o hacia izquierda, o sea que ustedes van a ver cuando yo muevo esa perilla que ocurre. ¿Sí ven cómo se desplaza la onda? La onda parece moverse a derecha e izquierda, ¿cierto? Bueno, disculpen que no logro acomodar la cámara para que sea torcido, estoy filmando con una cámara web muy básica, no tengo trípode profesional, entonces las medidas aquí pues no son lo más confiables, pero espero que sea lo suficientemente claro para que lo vean, ¿no? Entonces, si yo muevo este control, pues obviamente la onda se mueve, como ustedes pueden apreciar ahí. Yo lo puedo mover a la posición que quiera hasta hacerlo coincidir con el eje vertical principal, ¿no es cierto? Listo. Ahora, lo siguiente que hago, o que puedo hacer,
es manipular la escala horizontal. La escala horizontal tiene el mismo efecto análogo al de la escala vertical, es decir, me permite hacer un aumento, un zoom en el sentido horizontal que representa los valores de tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando yo la muevo en este sentido, entonces miren lo que ocurre, la onda parece ser más ancha, si lo muevo otro poco, ya se sale de la pantalla, ¿cierto? Ahora, si lo muevo en sentido horario, al que ven en sus pantallas, en este sentido, entonces ya al contrario, parece que se acorta. Una vez más tengo que aclarar que no estamos cambiando el periodo de la onda, no estamos modificando su parámetro de tiempo, es decir, la frecuencia y periodo sigue siendo la misma, la onda no cambia, sigue siendo de 1 kHz, pero lo que estamos cambiando es la escala con que visualizamos en sentido horizontal. Entonces, la cuestión es escoger una escala donde uno pueda medir, ojalá, la duración de un ciclo. Por ejemplo, aquí se me sale, ¿sí ven? Aquí ya se va porque no alcanzo a ver el flanco de subida y flanco de bajada. Entonces aquí, por ejemplo, aquí, en esta escala, ustedes ven que alcanzo a ver perfectamente un ciclo. Miren, si yo tomo como ciclo este punto, o puedo tomar este, recuerden que yo puedo aquí desplazarlo para que lo vean mejor, moverlo aquí, por ejemplo, acá, ahí, por ejemplo. Noten entonces que yo aquí estoy viendo el flanco de subida, un determinado tiempo que se mantiene en 3 voltios, el flanco de bajada, la onda se mantiene aquí en 0 voltios y vuelve otra vez a subir. Es decir, esto es una onda de voltaje donde el voltaje cambia de un estado encendido, 3 voltios, a un estado apagado, 0 voltios. ¿Cuánto dura en cada estado? Entonces aquí podemos contabilizar el número de cuadros horizontales y la escala que representa cada cuadro viene indicada aquí. Entonces pueden ver que en este caso representa 200 milisegundos por división. 200 microsegundos, perdón, no milisegundos, microsegundos. Entonces noten que la escala es 200 microsegundos por división. Bueno, basado en esto entonces puedo hacer ya la medida. Contemos el número de divisiones horizontales que tiene. Entonces, si contamos y empezamos aquí, entonces 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadros horizontales y lo multiplicamos por la escala horizontal que es 200 microsegundos. Entonces, 5 por 200 microsegundos nos da 1000 microsegundos, que es lo mismo que 1 milisegundo. Entonces, pasemos ahora a explicar entonces cómo es que funciona. Bueno, entonces ahora vamos a hablar es del tiempo medido. Entonces, en sentido horizontal lo que se mide es tiempo. Entonces, vamos a tomar número de cuadros en sentido horizontal, bueno, ahí se me salta la otra, no sé por qué, multiplicado por la escala horizontal. Entonces, en este caso yo tengo que el número de cuadros horizontales fueron 5. Entonces son 5 divisiones completas, ¿no? Y la escala horizontal fue 200 microsegundos. Cuando hago aquí el reemplazo, el tiempo medido es, entonces, 5 divisiones multiplicado por 200, esto es 200 por división, para hacerlo bien, 200 microsegundos por división. División con división se va, nos queda 1000 microsegundos. 1000 microsegundos son 1 milisegundo. Perdón que aquí tengo un problema con este. Saquémoslo a este de su miseria. Ay, Dios. Ya. Creo que ahí ya no se me va a saltar. Ahora sí. Listo. Entonces acá nos da 1 milisegundo. La frecuencia va a ser 1 dividido entre el tiempo, en este caso 1 milisegundo. Y recuerden que 1 milisegundo es 1, entonces mili es 10 a la menos 3 segundos. 1 sobre segundo es hertz, y 1 dividido entre 1 exponente menos 3 en sus calculadoras les va a dar
1000 Hz, es decir, 1 kHz. Esa es la frecuencia que en efecto corresponde a la prueba. Entonces, ya hemos hecho la prueba, hemos comprobado que en efecto esto tiene ese valor. Si lo modificamos de escala, pues tenemos que obtener valores, porque recuerden, cuando cambiamos las escalas, cambiar las escalas no implica cambiar nada más. Bueno, vamos entonces a pasar ahora a la cámara nuevamente. ¿Listo? Entonces ya podemos ver, por ejemplo, que aquí, bueno, ok. Entonces podemos modificar la escala. Entonces voy a mover la escala, no la van a ver en sus pantallas, pero estoy moviendo el botón de escala. Ahí ya estoy viendo una escala más pequeña. Entonces, ¿cuál sería esa escala? Esta escala ya me permite colocar, hacer coincidir la referencia, el borde de referencia, el flanco de referencia, aquí con el eje principal vertical, mire. Entonces lo hice coincidir acá. Noten que en este caso un ciclo es esto, un semiciclo de subida, uno de bajada y vuelve. O sea, lo que hay de acá hasta acá. En este caso hay 1 y 2 cuadros, o sea, NH es 2 divisiones, y la escala es 500 microsegundos. Entonces, 2 multiplicado por 500 nos da 1000. 1000 microsegundos son 1 milisegundo, vuelve a darnos otra vez 1 sobre periodo, nos vuelve a dar 1000 Hz. Ahí dense cuenta ustedes que vuelve a ser consistente la información, es decir, no ha cambiado la información a pesar de que lo vemos con diferente escala. Bueno, muy bien. Hecho esto, entonces ya uno puede hacer medidas con el canal 1, ya puede uno medir cómo es el voltaje con el canal 1. Obviamente el procedimiento se repite con la segunda punta, entonces si ya calibramos la primera punta ya que nos dio el valor real, vamos a hacerlo también con la segunda punta. Entonces para ello ya está conectada la punta aquí, ya ustedes ven que aquí estamos conectados, ¿cierto? Vamos a desconectar entonces el canal 1 acá. Tratamos de desenredar para evitar enredos. Por eso es importante la argolla plástica en los dos extremos para saber cuál de las puntas está manejando. Entonces en este caso, ahí está. Bueno, vamos a conectar entonces aquí la punta número 2. Van a ver ustedes que en la pantalla no aparece nada todavía, ¿verdad? Porque en efecto desconectamos el canal 1 ya en la punta 1, esta está libre, lo que está midiendo es un voltaje de ruido, no hay nada. Entonces simplemente oprimo acá, apago el canal 1, desaparece de la pantalla, vamos a encender el canal 2, ahí lo estamos viendo. Entonces noten que aparece acá, resulta que esa punta definitivamente está descalibrada. Como está conectada a la señal interna, debería aparecer, si subimos aquí, dense cuenta cómo está descompensada. Es una punta tremendamente descompensada. Además necesitamos que se regule. Bueno, entonces para poder medir necesito cambiar aquí, mover este botón para que se detenga porque esa onda se está moviendo. Se mueve porque el osciloscopio requiere una referencia y la referencia casi siempre es el canal 1. Entonces necesitamos cambiar la referencia para que la base sea el canal 2 y se detenga la onda. Entonces aquí pulso menú, con lo cual aquí está. Entonces al pulsar esa tecla menú aquí, en esta sección de level, dice disparo, esta sección se llama disparo trigger, aquí modificamos el nivel, oprimo la tecla que dice menú. Al oprimir la tecla que dice menú, mire todas las opciones que se abren. Entonces, la que me interesa modificar es esta donde está fuente, que sea canal 2. Entonces simplemente sigo la línea hacia la tecla respectiva que me permite cambiar las opciones. Oprimimos y miren que una vez que se oprime y entra al canal 2, y esa es la fuente ahora de sincronismo, ya puedo ver derecho esto. Aquí podemos enderezar esto.
tiende a volver al mismo punto. Bueno, listo. Entonces noten que la onda no está bien, es una onda que está totalmente descuadrada. Obviamente necesito una calibración, esa punta no es de las mejores. Primero miremos si la atenuación está activa o inactiva. La atenuación es esta palanquita, entonces desaparece acá. Vamos a ver, desaparece de pantalla porque lo desconecté. La atenuación está en por 10, ¿no es cierto? Entonces voy a llevarla por 1. Por 1, listo. Vuelvo a conectar. Miren que con eso ya cambió todo, ¿no? Entonces aquí regulamos. No de que esa señal, bueno, partamos de ahí. La señal no está bien ubicada, ¿cierto? Pero ya apareció la onda cuadrada. Por ese solo hecho estaba descalibrada. Entonces, primero acomodar a que la escala con la que está, que la atenuación se active, es decir, que coincida el rango de atenuación, que en este caso es por 1, con el rango de atenuación que da el osciloscopio. Entonces en el osciloscopio, recuerden, lo que hago es oprimir aquí por un tiempo esto, listo, y miren que ya automáticamente la opción que está seleccionada es 1X, o sea que ya, ahí ya está calibrada esa parte. Entonces el 1X de acá debe coincidir con el por 1 de la punta aquí una vez calibrada, ¿no? Ahí está, ya está la onda cuadrada, se ve mucho mejor, claro. Y entonces ya puedo yo, hagamos a un lado la punta, esta punta que nos está estorbando. Listo, muy bien. Entonces ahora, basado en lo que hicimos en la primera, ¿cómo hacemos para que podamos ver la onda completa? Mire dónde está la referencia. O sea, aquí, el acople es DC, mire cómo está ocurriendo aquí. Note que, ¿qué es lo que ocurre? Según esta señal, este es el nivel de referencia 0, la señal es negativa, está por debajo del valor positivo. Sabemos que no es así porque no es así como viene internamente, o sea, hay que calibrar eso también. Y entonces nos vamos aquí a invertir, vamos a ver si funciona. No sé por qué aparece así, vamos a ver, menú. Bueno, si no se las quedo viendo para la próxima. Entonces, course, ball division, fino, o gruesito. Esto es para poder hacer los cambios de escala más grande o más pequeño dependiendo de lo que yo necesite. Vamos a darle auto. Cuando la onda se nos pierde así, simplemente le damos autocalibración. Vamos a desaparecer el canal 1 que no lo estamos midiendo. Apagamos. Ahora ajustamos aquí hasta que veamos. En este caso, cuando se está moviendo es porque perdió sincronización el disparo. Entonces volvemos aquí. Otra vez le damos menú. Y seleccionamos aquí que la fuente de sincronía sea el canal 2. Acá. Listo, ahí ya se detuvo. Movemos otra vez la escala para poder visualizarlo mejor, ¿no? Entonces aquí lo vemos. Entonces, y aquí controlamos la amplitud. Con esto controlamos la medida de amplitud. Ahí ya logramos visualizarla mejor, ¿verdad? Y miren que esta vez ya apareció con la tecla auto, ya se ajusta mejor. Ya uno de los ajustes que hace ya son mínimos. Ahí está. Entonces noten que aquí ya aparece la medición mejor hecha, ¿verdad? Ya podemos hacer medidas, ya podemos contar y ver si lo que aparece es realmente lo que está. Entonces voy a mover la posición vertical de ese canal aquí para que coincida con esta línea punteada, no coincide con el eje, pero a partir de aquí cuento, pues noten que aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. Y la escala de ese canal, mire que está aquí, la escala del canal 2, que es el que estamos midiendo, es 500 milivoltios. Entonces, 6 cuadros por 500 nos da 3000. 500 por 6, 3000. 3000 milivoltios son 3 voltios, o sea, la amplitud 3 voltios tal como lo dice la señal interna.
La medición de tiempo también podemos medirla. Aquí podemos utilizar entonces, mover acá el posicionamiento horizontal. Ya saben ustedes, es moviendo esta perilla para que pueda haber un ciclo completo de esa onda. Ahí. Y contamos el número de cuadros que hay entre este flanco de subida, o sea, la transición desde nivel bajo a nivel alto es un flanco de subida, la transición de nivel alto a nivel bajo es un flanco de bajada. Entonces, la distancia en tiempo o los cuadros que separan el flanco de subida al siguiente es de 1, 2, 3, 4, 5. 5. La escala de tiempo es 200 microsegundos, porque en horizontal la escala para los dos canales es la misma. Lo que se cambia independientemente en cada canal es la escala vertical. La escala horizontal sí es la misma para los dos. 200 microsegundos, que se regula moviendo, ya saben, la perilla que está aquí, ¿no? Entonces, en este caso, contemos cuántos cuadros hay desde este borde. Entonces, habría 1, 2, 3, 4, 5 por 200 micro. 5 por 200 da 1000. 1000 microsegundos son 1 milisegundo. O sea, 1 por 10 a la menos 3 segundos. 1 sobre ese periodo es la frecuencia, nos da 1000 Hz, o lo que es lo mismo, 1 kHz, que en efecto es la señal que aparece en el manual. Entonces, esa es la forma de calibrar las puntas. Ya con esta calibración, las dos puntas están listas para medir en el circuito que nosotros vayamos a hacer. Bueno, espero que esta explicación como introducción sea suficiente para que ustedes trabajen. Estaremos hablando en otra oportunidad. Posiblemente si ustedes van a un laboratorio, cada laboratorio en cada universidad o donde sea que tenga un osciloscopio, no necesariamente tienen que tener la misma marca. Las marcas cambian, ¿no? Pero la esencia de la medición de los osciloscopios es la misma. Medimos escalas verticales, escalas horizontales y tratamos de determinar parámetros tales como la frecuencia, la amplitud de la señal, la frecuencia de la señal. Bueno, gracias por su atención, nos vemos en una próxima oportunidad.